Muy buenas noches, soy Jorge Cantero y bienvenidos a la transmisión en vivo de esta semana. Hoy es día 2 de marzo del año 2020 y vamos a platicar de qué se esconde detrás del enojo. Se esconden muchas cosas. Para los seres humanos, ninguna emoción es del todo sencilla y se debe a nuestra enorme capacidad para procesar la información y para intentar entender las cosas. Tener una corteza cerebral tan evolucionada, tan extensa, tan precisa, viene con un costo altísimo. Porque sí, tenemos lenguaje, podemos regular muchas de nuestras funciones emocionales. Podemos pensar de una forma cognitiva avanzada, simbolizar, abstraer. Pero también podemos complicarnos de una forma sensacional cuando nuestros símbolos y significados, nuestras ideas, nuestra historia y los patrones que aprendemos a repetir, la verdad, no van en pro de las mejores partes de nuestro ser o de las mejores características de nuestro ser y nuestra evolución. Y al contrario, podemos volvernos muy primitivos en nuestro desempeño emocional, curiosamente utilizando herramientas perdón por repetir la palabra, potentes para desempeñar cosas, manipular, mover, controlar, en fin. Entonces, vale la pena tratar de poner mucho cuidado y tener mucha atención en qué estamos pensando y cómo lo estamos pensando, porque eso transforma nuestras emociones. ¿De acuerdo? El enojo es una emoción muy, muy malentendida, muy mal utilizada y definitivamente etiquetada como algo malo, cuando si realmente es enojo como tal, y ya, no tiene nada de malo, sino por el contrario es bastante útil. Ujú. El enojo forma parte de las 5 emociones básicas de las cuales en estas transmisiones ya hemos hablado otras veces. Las emociones básicas que son la tristeza, el desagrado o asco, el miedo, la alegría y por supuesto el enojo. Ujú. Los mamíferos todos compartimos estas 5 emociones y por eso es que se les llama también básicas. No solamente las compartimos con todos los demás animales no humanos, también reptiles, en diferente forma y expresión, pero si hay un cerebro probablemente, o casi probablemente hay emociones, pero además todos los seres humanos tenemos estas emociones, todos. Todos los seres humanos tenemos las mismas 5 emociones y todos los seres humanos las expresamos y las usamos. Vamos a recordar otra vez, como lo hemos hecho en otras transmisiones, que emoción viene de una raíz etimológica que significa movimiento, emotio, moción, movimiento. Por lo tanto, una emoción es una señal, un activador que le dice a tu cerebro y a tu cuerpo que se tiene que mover, que tiene que actuar, que tiene que resolver, que tiene que tomar algo en cuenta. Las emociones son los grandes motivadores del ser humano. Todo este discursito tonto de que hay que controlar las emociones y de que hay que mantenerlas ahí agachaditas y que hay que ser súper racionales, ¿sí? Es absurdo. No es la solución de ningún problema. La solución al problema es observar, atender, considerar las emociones, permitirnos sentirlas, pero ser muy conscientes y congruentes con ellas. Y muy conscientes y congruentes con el mundo interno de significados que tenemos. Uh -huh.
¿Por qué nos enojamos los seres humanos? Los seres humanos nos enojamos en general, y aquí sí estoy hablando de enojo puro, ¿ok? Ahora vamos a hablar de qué esconde a veces el enojo, pero hablando de enojo puro, los seres humanos solemos enojarnos cuando nos sentimos engañados, cuando nos sentimos agredidos, ya sea física, emocional, sentimentalmente, cuando sentimos que alguien nos hace a un lado, nos rechaza, nos humilla, y sí, cuando nos sentimos frustrados. Sobre todo, el enojo tiene mucho que ver con la percepción de injusticia. Cuando creemos que algo no es justo, algo no es correcto, algo no va con las normas de una determinada situación, también se activa el enojo. Ujú. Y como podrán ver, dadas las razones que activan al enojo, el enojo tiene una función muy específica en nuestro repertorio emocional. Tiene la función de que remuevas un obstáculo o te quites de una situación que te está dañando. Cuando somos receptores de una situación que nos lastima o nos hace sentir agredidos o nos limita o nos obstaculiza, el enojo funciona para poner nuestros sentidos en alerta, bombear sangre a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro y resolver. Es una emoción muy rápida, muy inmediata, que tarda apenas menos de un segundo en activarse una vez que el cerebro percibe algunos de estos predisponentes, de estos gatillos que les acabo de explicar. Ujú. Recuerden esto, el enojo se va a activar frente a la injusticia, sentirnos agredidos, sentirnos excluidos, sentirnos lastimados, heridos. Konrad Lorenz, que era un investigador sobre evolución, fantástico, eh, escribía en un libro sobre la agresión que el animal que caza nunca está enojado. El que está enojado es el animal que está siendo cazado. Porque el animal que está siendo cazado está vulnerable, débil y en peligro. Está siendo perseguido y está amenazado de muerte. Así que necesita defenderse y ¿cómo lo hace? Enojándose, por supuesto, peleando con todas sus fuerzas. Bueno, hay que entender que cuando nos enojamos nosotros, seres humanos, también estamos peleando con todas nuestras fuerzas frente a una amenaza o un daño. Ujú. Lo que es muy interesante en el ser humano es cómo el daño puede ser percibido y no existir. Porque es evidente que si estás recibiendo una serie de golpes, estás siendo agredido, por lo tanto, seguramente te vas a enojar. Es real, no está sujeto a tu interpretación. Pero cuando una persona te hace una mala cara, o lo que tú interpretas como una mala cara, cuando una persona tiene una actitud, una palabra que tu cerebro registra como humillante, fuera de lugar, lastimoso, fastidioso, te vas a enojar y probablemente ni siquiera tiene sentido que lo hagas. Si percibes una amenaza que se te mete en la cabeza que tienes que resolver, aunque realmente no sea ninguna amenaza, también probablemente te vas a enojar. Porque hay que entender que el enojo tiene una cualidad fundamental de romper límites o imponer límites, romper obstáculos y movilizar hacia la acción. Hasta ahí no tiene nada de malo. Ujú. Tiene de malo cuando empezamos a utilizarlo para esconder nuestras verdaderas emociones. Porque el asunto con el ser humano es que tenemos la capacidad de sentir muchísimo. Sentimos muchísimo más de lo que pensamos. Tenemos una enorme capacidad para experimentar colores, sabores,
dentro de nuestra mente que entintan y colorean nuestro mundo. Cuando los seres humanos experimentamos tristeza, por lo regular nos sentimos muy vulnerados. Nos sentimos débiles porque la tristeza es la reacción emocional ante la pérdida. Cuando algo que amamos o algo que queremos o un objetivo que buscamos no ocurre, lo más razonable es experimentar tristeza. La tristeza lo que hace es disminuir nuestra energía y prepararnos para realizar uno o varios duelos, procesos de duelo, es decir, bajar esta energía, insisto, quedarte un poco quieto, un tanto pasivo, registrar la pérdida y cambiar, transformarte. Pero esto viene acompañado de una sensación física y mental dolorosa. ¿A quién le gusta? ¿A quién le gusta estar triste? ¿A quién diablos le gusta estar triste? A nadie le gusta estar triste. La tristeza es incómoda y nos choca. Sobre todo en esta percepción como de vulnerabilidad, ¿no? Muchas veces el enojo encubre tristeza. Porque si la tristeza es esta bajada de energía para irnos hacia adentro y experimentar dolor en todas sus facetas, a algunos no les gusta nada. Así que utilizan el enojo para readquirir poder, energía y fuerza y levantarse. Peor aún, utilizan el enojo para atacar a aquello que consideran que les está provocando esa tristeza o que les está provocando esa pérdida. La pérdida puede ser hasta de la autoestima, ¿eh? Hay una persona insegura, por ejemplo. No insegura para todo, pero a lo mejor en una determinada situación se siente insegura. Y está frente a alguien que le lleva queriendo o sin querer a manifestar esa inseguridad. Tal vez la respuesta correspondiente y natural debería ser ponerse triste, pero no. Como no gusta, entra el enojo. El enojo activa y justifica una situación de me percibo agredido para poder atacar. El miedo. Claro, ya me lo decían ustedes desde hace ratito. Oye, pues el enojo oculta miedo, ¿no? Claro, también. La expresión y la sensación del miedo es diferente a la de la tristeza, pero igual es muy desagradable. El miedo es la emoción que experimentamos cuando tememos que nos ocurra algo, cuando tememos un daño, cuando anticipamos un peligro. Ujú. El miedo, por lo regular, genera angustia, ansiedad, genera una sensación de paranoia, persecución, y también es muy debilitante, es muy desgastante. Cuando tenemos miedo, tememos por nuestros recursos, nuestra seguridad, nuestro bien o el bien de la gente que queremos. Tememos ser transgredidos, ser lastimados. Todavía no ocurre. Por eso es miedo. Que miedo es anticipación. Para que tengamos miedo, tiene que ser una anticipación de algo que aún no ha pasado. Pero lo estás viendo. Y nuevamente es muy probable que te sientas inseguro. Es muy probable que dentro de ti determinada situación haga emerger inseguridad. Debilita, vulnera, no me gusta, duele, ¡pam! Viene otra vez el enojo a nuestro auxilio. Porque en el enojo nos brincamos un paso. Todavía no recibes el golpe, todavía no eres atacado, pero no te vas a esperar hasta que pase, sino que atacas primero. Invigorizas el cuerpo y la mente y lo utilizas para poner antes tu bien, ¿no? El enojo lo utilizamos muchísimo para encubrir
como ya les decía, el dolor, para encubrir la pena, para encubrir el debilitamiento emocional. Y déjenme hablarles un poco de eso específicamente, del debilitamiento emocional. La semana pasada me hicieron llegar esta frase y me fascinó. No tengo claro de quién es. Al parecer es de un lama Ole Nidal. Voy a tratar de buscar bien la fuente. Lo he intentado, pero no lo he logrado muy bien. La encontré, bueno, más bien la persona que me la pasó la encontró en un grupo de Facebook. Bueno, la rabia es la señal de que uno está tan débil que no tolera la más mínima frustración. Si uno está fuerte, simplemente hace lo que está enfrente de sus narices. Pero si está débil, se molesta y se frustra. Y me llegó mucho porque yo soy un hombre profundamente enojón. Y tengo totalmente claro que sí, la mayoría de mis enojos y la mayoría de los enojos de la mayoría de la gente tienen que ver con debilidad, amigos míos. Debilidad de carácter. Porque hay un enojo, ya les decía yo al principio de la transmisión, que sí tiene que ver con resolver un problema agresivo, sí tiene que ver con poner límites y vamos a seguir platicando al respecto, pero hay un enojo rabioso, orgulloso, desagradable para el que lo experimenta y para los que lo ven, que no tiene que ver con resolver ningún problema. Tiene que ver con una debilidad de carácter, tiene que ver con cansancio físico, mental, tiene que ver con estrés, tiene que ver con que no te sientes a gusto, con inseguridad y esa profunda frustración que te hace sentir me choca, me fastidia y se convierte más en una actitud, en una forma de vida, en una manera de relacionarte primero contigo mismo y luego con los demás que ya ni terminas de darte cuenta de que es así, enojona. Y además somos maestros de la justificación, ¿saben? Porque siempre tenemos una buena maldita razón para estar enojados. Somos maestros de justificar nuestros enojos. Siempre alguien tiene la culpa, carajo. Siempre alguien tiene la culpa de que tú no estés pasando un buen día, de que tú no te hayas levantado del lado correcto de la cama, de que tú no estés a gusto, de que siempre alguien tiene la culpa. Esto es algo que ya les he dicho, amigos míos. Si alguien más tiene la culpa, entonces alguien más tiene el poder. Alguien más tiene el control. La responsabilidad tiene que recaer sobre uno. Y hay que voltear los ojos de la conciencia a uno mismo. Bien. Dice el lama Ole Nidal. Si uno está fuerte, simplemente hace lo que está enfrente de sus narices. Pero si está débil, se molesta y se frustra. Y quiero volver al tema del carácter eminentemente práctico del verdadero enojo. El enojo sirve para resolver problemas, remover obstáculos, poner límites, marcar altos y es muy útil. Cuando una persona está siendo abusada en casa, violentada, el enojo y el coraje va a llevarla a decir basta. Cuando una persona está siendo lastimada en el trabajo y abusada por autoridades o compañeros, el enojo va a servir para decir basta. Cuando estamos en un combate, en una pelea, en una situación en la que ya estamos siendo lastimados físicamente, el enojo puede servirte para defenderte. Así que no es que tengamos que etiquetar todo enojo de malo. Lo interesante del enojo es que, como cualquier otra emoción, cuando resuelve el problema debería quitarse. Pues no es eso lo que suele ocurrir. Lo que suele ocurrir es que nos quedamos enojados muchísimo más de los 30 minutos reglamentarios que dura
la reacción químico-física tradicional que ocurre dentro del cuerpo y el cerebro. Nos quedamos molestos, resentidos, fastidiados, orgullosos mucho tiempo después de que el enojo ya cumplió su función. Eso si permitiste que la cumpliera. Porque a veces lo que hacemos es evitar el conflicto, enojarnos y tapar la olla express sin bajarle al fuego. Así que no resolviste nada, no conversaste con nadie, no pusiste ningún límite ni ningún alto, pero además cerraste la tapa de la olla express y le prendiste al fuego. Así que tu enojo no tiene para dónde rayos ir más que para adentro y a seguir cocinándose. Porque volvemos a la debilidad, porque volvemos al miedo, porque volvemos a la tristeza. ¿Cómo te vas a permitir sentirte mal? ¿Cómo te vas a permitir llorar? Pero ¿cómo te vas a permitir decirle a la gente qué frustrado me siento? No, yo no me vulnero así, yo no soy débil así. Y ahí empieza el problema. Bueno, amigos, quiero que veamos rápidamente una herramienta que me encanta. Esta herramienta está en internet y me encantaría que la revisen con calma después. Ahora les pongo la liga, la dirección, para que la puedan checar. Esta herramienta está desarrollada por Paul Ekman, que es el investigador que trabajó el tema de las microexpresiones. Ya hemos platicado de él, y el Dalai Lama. Se llama el Atlas de las Emociones, ¿de acuerdo? Y aquí miren, podemos ver las diferentes emociones básicas, como se describen en la mayoría de la literatura. Tristeza que sentimos cuando perdemos algo, alegría cuando tenemos una experiencia novedosa, miedo cuando nuestra seguridad y bienestar se ven amenazados, disgusto cuando hay algo tóxico o desagradable y el que nos atañe hoy, enojo. Sentimos enojo cuando experimentamos un bloqueo físico o mental. La intensidad y frecuencia del enojo varían a lo largo de la vida. ¿Vale? Bueno, le damos clic. Y entonces aquí nos presenta una gráfica de las diferentes intensidades con las que se puede experimentar enojo. Esto es importante e interesante porque, como les decía yo, el enojo tiene una función. Y no siempre todo enojo es violento, ni todo enojo es destructivo. En la menor intensidad tenemos el fastidio, un enojo muy leve. El fastidio ocurre cuando, vamos, simplemente algo no nos gusta, algo no nos encanta, algo nos hace sentir incómodos pero ligeramente transgredidos, ¿no? De ahí brincamos a una intensidad mucho más alta, que es la de la frustración. No haber podido superar un obstáculo pese a repetidos intentos. Después de analizarlo mucho, por ejemplo, yo puedo compartirles y confesarles que paso bastante tiempo en este lugar. Desgraciadamente, sí, me siento frustrado con relativa frecuencia, ¿no? Y la frustración ya empieza a no ser del todo racional, porque ¿qué te frustra? ¿Qué realmente es lo que tanto te frustra como para tener que estar quejándote? Por ejemplo, el calor, ¿no? Que digo yo que me molesta. Bueno, pues es muy curioso cómo si le damos rienda suelta a la frustración, puede incrementarse de formas nada racionales hasta llegar a decir odio el calor, y eso no tiene ningún sentido tampoco, ¿no? Bueno, pasamos a la exasperación, pérdida de paciencia ante repetidos fracasos por resolver un problema. Luego, la propensión a discutir, inclinación a prolongar los desacuerdos. La amargura, decepción porque nadie quiso resolver un problema. Vengatividad, deseo de tomar represalias. Y claro, el más intenso de todos, la furia. Es curioso cómo en la furia todo es personal, amigos míos. En la furia todo es personal. En la furia nada tiene que ver contigo. Todo tiene que ver con lo que alguien te hizo y con por qué a ti te choca, a ti te ofende, a ti te duele. Lo interesante del asunto es que podemos pasar de aquí a aquí en 3 milisegundos. Es decir, es real.
¿no? Las personas que estamos muy habituadas a estar enojadas, podemos pasar de aquí a acá. ¡Pah! Y aquí hay mucha irracionalidad, amigos míos. En la parte de la furia hay muchísima irracionalidad. Me gustaría leerles un poquito de un fantástico libro de Eduardo Calixto. Es un neurocientífico mexicano fantástico. Me gustaría leerles unas cosas que él explica sobre el enojo, ¿no? El cerebro enojado. El cerebro entiende en 300 milisegundos que algo no es correcto. Nos enojamos muy rápido sin saber cuánto tiempo vamos a durar con el resentimiento y las consecuencias de nuestra pelea. La corteza cerebral es el módulo más inteligente de nuestro cerebro, especialmente la corteza prefrontal, aquí, la cual inhibe la actividad del sistema límbico. Todos los días en el cerebro se da una lucha constante entre lo que queremos y lo que debemos hacer. El sistema límbico, formado por la amígdala, el hipotálamo, el hipocampo, los ganglios basales y el giro del cíngulo, son responsables de nuestros deseos, memorias, emociones, conductas y la toma de decisiones más arbitrarias que tenemos en la vida. La corteza cerebral, por otro lado, tiene la función de controlar y tomar con madurez la experiencia y elegir las mejores decisiones. Es el sitio anatómico donde se encuentran las funciones cerebrales superiores: análisis matemático, objetivos de vida, proyección del tiempo, lenguaje y comportamiento social. Cuando nos enojamos, el hipocampo, dice Calixto, recuerda, asocia y distingue lo que nos molesta. Los ganglios basales brindan una información recurrente, haciéndonos tener pensamientos e ideas constantes y obsesivas. La amígdala genera emoción, malas palabras, impulsividad, gesticulación de la cara. Es el sitio comando del enojo. La magnitud de nuestra ira depende directamente y en forma proporcional de la actividad de esta estructura. Y entonces, más adelante nos dice, una discusión fuerte genera un incremento de dopamina, noradrenalina y vasopresina en el sistema límbico, sustancias químicas que van a detonar una gran activación de la amígdala, del hipotálamo y del hipocampo, pero al mismo tiempo tiene la función de disminuir selectivamente la función de la corteza prefrontal. Es decir, te vuelves un poco más tonto y mucho más impulsivo. Dejas de pensar con claridad, tu cabeza deja de filtrar la información y de regular los pensamientos y te vuelves un mucho más desbocado, impulsivo y racional. Este proceso, sigue Calixto, dura en promedio entre 25 y 30 minutos, por lo que enojarnos y perder los estribos tiene una ventana de tiempo no mayor a media hora. Esto significa que el inicio de la discusión puede generar tanta irritación que nos quita la parte más inteligente del cerebro para dejarnos los módulos de emociones sin control. La consecuencia es decir groserías, reaccionar violentamente, provocar, elegir alternativas sin pensar, en consecuencia ser impulsivos e incluso terminar relaciones y proyectos de vida. ¿Por qué? Porque otra vez, lo que estamos es en modo pelea, no en modo racional. Después de 30 minutos, gradualmente la dopamina y noradrenalina disminuyen, permitiendo una mejor función de la corteza prefrontal, condicionando con esto que el coraje empiece a modificarse. Vemos las cosas con otro énfasis. Tarara. Fíjense qué importante es esto. Enojarse, o sea, brincar 300 milisegundos. Y dura media hora la parte más básica del enojo. Calixto dice que media hora es poco tiempo, pero en realidad les voy a decir una cosa. Media hora es suficiente para hacer un montón de idioteces. Media hora es un montón de tiempo para meter la pata muchas veces y decir un montón de cosas que ni quieres decir y fracturar un montón de cosas que no te interesa fracturar. 30 minutos es mucho tiempo. Ténganlo en cuenta. Pasan los 30 minutos y entonces los niveles químicos tienden a regresar a un equilibrio y resulta que ya ardiste en furia y hiciste que todo ardiera en furia y no sirvió para nada. Vale. Es una respuesta física y química de nuestro cuerpo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y para podernos calmar, hace falta calmar primero el cuerpo. Resulta, y es una de las razones por las que siempre he dicho que a mí personalmente la meditación me ha salvado la vida y a mucha gente que conozco. Cuando meditamos, incrementamos la potencia, la fortaleza del lóbulo frontal.
y particularmente del prefrontal. Sí, la parte que regula nuestras emociones. Entiéndanme esto, no hay regulación de la emoción si el lóbulo prefrontal no está fuerte. Y el lóbulo prefrontal se cansa por una enorme cantidad de cosas, incluso hasta por no comer lo suficiente, se cansa y pierde fuerza. Así que hay que trabajar para incrementar su poder, ¿vale? ¿Qué oculta nuestro enojo? Otra vez, amigos míos, debilidad. Cuando estudiamos conflictología, uno de los rubros indican que la mayoría de las peleas entre naciones, sociedades, grupos, personas, es por el temor de perder poder, recursos, soberanía o ser agredidos. Así que eso muchas veces nos lleva a lo que en inglés se llama preemptive strikes. No hay una traducción literal, pero podríamos decir ataques preventivos. Podríamos decir que este tipo de enojos irracionales tienen muchísimo que ver con la debilidad que nos lleva a la intolerancia de la frustración, pero sobre todo a defendernos de problemas que no existen, de agresiones que no son tan graves, de ofensas que no valen la pena y de historias alternativas que nos contamos en la cabeza que no vienen a cuento. ¿A qué llamo historia alternativa? A todo lo que tú crees que está pasando y no está pasando. A todas las palabras que tú crees que significan dentro de la cabeza de la otra persona y no lo que realmente te está diciendo. Lo que significan sus caras y no verdaderamente lo que pasó frente a ti. Las historias alternativas es todo lo que inventas aquí arriba para tratar de justificar lo que sea que tú quieres sentir. En última instancia, amigos míos, el enojo irracional lo que oculta es ego. Porque si recordamos las definiciones de ego que hemos trabajado otras veces, el ego tiene todo que ver con todo aquello a lo que te apegas para retener poder, seguridad, control, certeza, certidumbre, estructura, continuidad. Esas cosas que no puedes asegurar. Porque todo está en cambio y todo se pierde. Así que esta debilidad en realidad nos lleva de tajo al problema del ego. Al problema de una genuina regresión emocional a una aparente infancia en donde simplemente no puedes tolerar que ocurra la pérdida. En donde no puedes tolerar que las cosas no salgan como quieres. En donde no puedes tolerar que las personas no te quieran como tú quieres. En donde no puedes tolerar ser, en una palabra, vulnerable. Porque sí, amigos míos, no hay garantías. Y a veces hacemos berrinches como niños. Yo los hago. Y me duele profundamente incluso cuando me lo indican de esa forma. Me duele la palabra y la palabra me exaspera. Hay que reconocerlo. Si verdaderamente los enojos sirvieran para algo en este contexto que les estoy explicando, resolverías el problema y pasarías a lo que sigue. Pero no. Esto no se trata de resolver un problema. Esto se trata de probar que tienes razón. Se trata de probar que no te van a lastimar. Se trata de probar que no eres débil. Se trata de probar que no tienes miedo. Se trata de probar que no estás triste. Se trata de probar que puedes. Eso oculta muchas veces el enojo. Y bueno, amigos míos, hay un montonal de comentarios y se me están quedando arriba y no los puedo ver todos. Así que, bueno. Carmen, ¿cuál es la diferencia entre estás enojado y estás sentido? ¿Es un grado de enojo? No. Estás enojado, Carmen, tiene que ver con la emoción que estamos platicando. La reacción que moviliza, la reacción emocional que te moviliza a poner un límite, marcar un alto, manifestar incomodidad, manifestar que no quieres. Remover un obstáculo. Estar sentido ya implica resentimiento.
Implica que implica que ya nos movimos de aquí, más o menos a por aquí, amargura. O sea, cuando estamos enojados, pues estamos por acá, ¿no? Estamos frustrados, fastidiados, no nos la estamos pasando tan bien. Pero, a ver, ya estamos sentidos. Estar sentido implica que hay un pensamiento simbólico otorgándole gravedad a la emoción. Y ya nos movimos para acá. Ya nos movimos a la decepción, ya nos movimos al resentimiento, ya nos movimos a ¿cómo crees? No lo puedo creer. Y ya nos movimos a este ego que dice, no es justo. Es como guardar, esta es una metáfora tradicional budista, es como guardar un carbón caliente para ver cuándo se lo avientas a la persona con la que estás enojado. Es claro que primero te quema a ti, ¿no? Más o menos así. Blanca, el enojo como reacción ante una dificultad, problema o desacuerdo, más tendiente a lo agresivo, es aprendido, es decir, en cierta medida viene de casa. Sí. De hecho, sí. Miren, tenemos evidencia científica de que cuando en las etapas fundamentales del desarrollo humano, las personas experimentan ambientes donde hay muchísima agresión, donde los miembros de la familia tienden a estar enojados todo el tiempo o donde de plano sufren dolor. La amígdala crece de tamaño. El lóbulo prefrontal no se desarrolla como tiene que hacerlo y por ende es muchísimo más fácil enojarse y los enojos son mucho más intensos y violentos. La respuesta es sí, Blanca. Se enseña a ser enojones. A mí me enseñaron a ser enojones, tan fácil como eso, ¿no? Vale. Gracias por avisarme que el sonido se había ido y luego que regresó. Listo, listo, muy bien. Voy para abajo un poco. Veamos. Creo, Gerardo, que nos estamos convirtiendo en un país de furia. Bueno, creo que siempre hemos sido el país del no pasa nada y creo que siempre hemos sido el país del qué más da y creo que siempre hemos sido el país de todo se vale. Y tal vez no hemos sido el país de la furia, pero tampoco hemos sido el país de poner los límites que se tiene que poner a quien se le tienen que poner. No estoy de acuerdo con la vengatividad. No estoy de acuerdo con la irracionalidad. Pero pues ya era hora de que estuviéramos un poco más enojados, creo. Estoy seguro que no es eso a lo que te refieres, ¿eh? Pero vamos, es como mi opinión. O sea, a lo mejor tú lo que te refieres es a que todo el mundo está enojado y eso ha vuelto todo el entorno muy violento. Y eso es horrible. Lo que creo es que ya estuvo suave, pues, ¿no? Blanca, alguna vez escuché con Elsa Punset que llegar a ese punto del enojo es como un secuestro emocional, que en ese momento no se puede dialogar con alguien que se encuentra en ese estado. ¿Es correcto? Monse, por eso es bueno tomar distancia para respirar cuando notamos que nos enojamos, para tratar de pensar mejor. Lo sé y es algo que trato de repetirme a mí mismo de manera constante. Clau, por eso cuando tengo hambre me enojo fácilmente. ¡Claro! Claro, Clau, y claro, todos. Les recomiendo leer a Roy Baumeister. Tiene un libro fantástico sobre la fuerza de voluntad, en donde él explica que esto que llamamos fuerza de voluntad está directamente relacionado con, otra vez, el lóbulo frontal y el prefrontal, y cuando hay una disminución de glucosa, nos enojamos con muchísima más facilidad. Así que, sí, claro. Ahora, ojo, una cosa es que de veras tengas hambre y de veras estés cansado físicamente y entonces eso te lleva a enojarte con mayor facilidad. Y otra cosa es el berrinche, que todos de pronto nos admitimos hacer de, ay, es que no he comido y estoy enojado. Por favor, hombre, cuando en realidad la satisfacción de esto está a la vuelta de la esquina, nada más es esperar unos cuantos minutos, ¿no? Es diferente tener una verdadera disminución en glucosa en el cerebro
que sí te lleva a estar cansado, y otra cosa totalmente diferente es la intolerancia, que es otra forma de debilidad, es otra forma de intolerancia a la frustración que te lleva a decir el berrinche, ¿no? Bueno, Alejandra, el enojo es un arte saberlo manejar, necesitamos detectar nuestras emociones. Sí. Esther, si el enojo es poder, poder y control, sí, qué fuerte. ¿De qué otra manera se ejercita el lóbulo frontal? Bien, el lóbulo frontal, amigos míos, se ejercita cuando realizamos ejercicios que nos sacan de la zona de confort y nos obligan a tener mayor paciencia y calma. Es decir, cuando ustedes se meten a estudiar un idioma nuevo, aunque sean ya de cierta edad, y toleran toda la frustración que implica estudiarlo, se incrementa la fortaleza del lóbulo frontal. Cuando ustedes caminan, por ejemplo, al aire libre, o hacen ejercicio de manera regular, ejercicio físico, se incrementa la potencia del lóbulo frontal. Cuando ustedes comen de manera inteligente, con la nutrición que su cuerpo requiere, se incrementa la fuerza del lóbulo frontal. En general, leer también, por ejemplo, leer de manera activa y constante incrementa la fuerza del lóbulo frontal. En general, cualquier actividad que te lleve a salir de tu zona de confort y a la tolerancia de la prisa, el dolor, la frustración, eso va a ir fortaleciendo tu lóbulo frontal. Tenemos claro que meditar, como es una actividad que te obliga a respirar con calma, estar quieto en una sola posición durante 20 minutos por lo menos y reconciliarte con tus pensamientos, incrementa el poder del lóbulo frontal y prefrontal. Eso también lo tenemos claro, ¿no? El gusto es mío, Alejandra. Hola, hola, el gusto es mío. De verdad. Talia Vargas, ¿de qué otra? Ah, ya. Blanca, ¿se puede confundir una personalidad narcisista con una personalidad que tiende al enojo? Podría ser, pero recuerda las 3 Es que hemos platicado. Explotación del otro, baja en la empatía o dificultad con la empatía y ego inflamado. Una cosa es que una persona esté enojada y tiene estos 30 minutos de irracionalidad absurda, y otra cosa es una persona que sistemáticamente está pasando por encima de ti y lastimándote porque le vale gorro, porque su deporte es explotar y porque tiene un ego inflamadísimo. Estas personas ni siquiera necesitan estar enojadas. Pueden enojarse, pero es mucho más probable que utilicen el chantaje y la manipulación. ¿Ya? De hecho, Gerardo, cuando me enojo y me dicen no te enojes, respondo, no estoy enojado y me enojo más. Sí, bueno, la verdad es que sí. Lo peor que le podemos decir a una persona enojada es no te enojes. Y sin embargo, me gustaría que los enojones del grupo, como yo, hiciéramos un ejercicio de empatía y de consideración de las personas que están a nuestro alrededor, porque no tienen la culpa, ¿eh? O sea, si tú no estás sabiendo o queriendo lidiar con tus duelos, con tus penas y con tus vulnerabilidades, y estás prefiriendo el enojo para no sentirte así, pequeño y en riesgo, créeme, los demás no tienen la culpa. Usualmente, en mis cursos de meditación, enseño que una forma de lidiar contra el enojo es incrementar humildad, sencillez y compasión. Porque cuando dejamos ir el enojo, cometemos el error de creer que lo que tenemos que dejar ir es la rabia por sí misma, y lo que hay que dejar ir es la razón. Porque yo tengo razón de estar enojado, ¿no? Es decir, recibí un daño, recibí una agresión, tengo derecho de estar enojado, ¿no? Hay un libro que a mí me gusta mucho. Algunos me han dicho que abusa de las metáforas budistas, pero bueno, es que en el nombre lo dice. Es un libro sobre Zen para lidiar con el enojo, que se llama Una vaca se estacionó en mi lugar. Y la hipótesis fundamental del libro es: tú estás buscando un lugar en la plaza, le echas ojo a uno, vas para allá, y de pronto al llegar te encuentras con que hay una vaca acostada en el lugar que tú ya habías visto. ¿De dónde salió? Es intrascendente. El hecho es que hay una vaca. ¿Te enojas? Plantea el libro. La mayoría de la gente dice, no, pues es una vaca, ¿por qué me voy a enojar? Pero ahora imagínate que fuera otro automovilista que tomó el lugar
antes de que tú pudieras llegar, habiéndote visto o no que te ibas a estacionar. La mayoría de la gente dice, me enojo. Y el autor plantea este cuestionamiento. El efecto es el mismo, tanto si es una vaca, un perro, lo que sea, como si es una persona. Tú no te puedes estacionar. Es un obstáculo. Lo que pasa es que cuando se trata de una persona le atribuimos mala intención. Le atribuimos que la persona quiere joder. Y como quiere joder, entonces yo tengo derecho de enojarme. Y ahí es donde empieza la magia. Porque justificas tu enojo. Se vale, tienes derecho. Y puede ser, pero ¿de qué diablos te sirve? Cuando de todas maneras tienes que dar la vuelta y buscar otro lugar. De paso ya te estropeaste el hígado y el día a la persona que tienes al lado. Nos damos demasiada importancia, amigos míos. Voy a ser muy puntual en esto. Hay miles de cosas en la época moderna que atentan contra nuestra comodidad, pero contra nuestra seguridad y vida, pocas. Tenemos mucho más miedo del que está justificado y tenemos mucho más enojo del que es racional. Contra nuestra comodidad atentan un montón de cosas y nos enojamos por razones que no valen la pena. Hay formas más inteligentes de lidiar con nuestros problemas. Yo no les estoy diciendo aquí que no utilicen el poder del coraje para marcar límites, poner altos, salir de situaciones que les dañan. Sería hipócrita e incongruente. Yo no les estoy diciendo que no se defiendan. No les estoy diciendo que no utilicen el maravilloso poder del coraje para crecer. Lo que les estoy diciendo es que reconsideren si sus enojos valen la pena o no. Porque muchas veces no. Y muchas veces lo que hay que dejar ir es el permiso que te das de enojarte y de en esta gráfica que les enseñaba hace rato, crecer hasta que te vuelves iracundo y destruyes en lugar de construir. ¿Qué caso tenía? ¿No? Leti Urbina, ¿la persona que aprendió a vivir enojada tiene remedio? Sí. ¿Se puede curar la amígdala? Bueno, es que en realidad no hay nada que curar, Leti. O sea, no es que se cure la amígdala. Lo que haces es fortalecer a uno y quitarle un poco de fuerza al otro. Necesitas que la amígdala tenga la capacidad de enojarse. Hace falta. Lo que necesitamos es incrementar el poder de la mente racional. Incrementar el poder de la inteligencia. Sí, sí se puede, pero hay que trabajar un montón. Susan, Jorge, ¿por qué? Dos personas con situaciones similares reaccionan diferente. ¿Podría ser que la que está más enojada está enferma? No. Y sí. A veces es una enfermedad. Pero la verdad es la menor de las veces. La menor de las veces hay lesiones cerebrales o hay enfermedad. La mayoría de las veces porque hemos aprendido a permitirnos estar enojados. Porque forma parte de nuestra identidad y nos damos permiso. Este tipo de furias irracionales tiene más que ver con el mundo del pensamiento y de lo que le damos importancia que de la verdadera justificación, ¿no? Flaquita G. Liliana, aunque la gente te haga o tú le hagas a la gente cosas negativas, la responsabilidad de enojarse es individual, sí. Yo según esto hacía enojar a mi papá y ahora dicen mis hermanos que fue mi culpa. No. La responsabilidad del enojo es de quien se enoja. Y ya basta de decirle a la otra persona, tú me haces enojar, tú me haces rabiar, tú me fastidias. Sería bien lindo que aprendiéramos a decir, yo me enojo, yo me siento mal, yo me fastidio. Porque todo empieza con la capacidad de hacernos responsables. Si ni siquiera podemos hacernos responsables de lo más básico que son nuestras emociones, ¿cómo nos vamos a hacer responsables de todo lo demás? Volteen la vista hacia adentro. Volteen la vista hacia el que está sintiendo. Tú eres quien está sintiendo. Voltemos la vista para allá. ¿Vale? Bueno, antes de irme, quiero zanjar un tema. ¿Quién se enoja más, los hombres o las mujeres? Los hombres. No. La verdad es que de enojarnos, de capacidad para enojarnos, nos enojamos igual, los hombres y las mujeres. Los hombres nos enojamos, digámoslo así, de forma distinta.
Vamos a leer otra vez a Calixto. El cerebro de las mujeres anatómicamente tiene más grande el hipocampo, el giro del cíngulo y el cuerpo calloso, y también la corteza prefrontal. Benditas ustedes. Ellas discuten con mayor inteligencia, memoria y entendimiento de las emociones. Suelen enojarse por elementos puntuales, analizan objetivos y generan soluciones a mediano plazo. Planean y proyectan soluciones futuras. Comúnmente, las mujeres prefieren ser felices a tener razón. En contraste, el cerebro de los varones tiene más grande la amígdala cerebral, algunos núcleos del hipotálamo y, en consecuencia, nuestros enojos son más violentos, explosivos e irritables. Físicamente expresamos más el enojo con la expresión del lenguaje corporal, nos enojamos más rápido, pero también nuestra ira tiende a disminuir de forma abrupta. Nuestros análisis por lo regular son más superficiales y procuramos generar soluciones inmediatas ante un problema. La mayoría de las veces en una pelea, dice Calixto, preferimos tener razón a ser felices. En mi experiencia clínica y en mi experiencia personal tengo que estar de acuerdo. No se trata de quién es mejor o peor, hombres o mujeres. Se trata de entender que nuestros cerebros operan de manera diferente y sí, nuestros cerebros son muy distintos. Hombres y mujeres nos enojamos igual cuando nos percibimos agredidos, cuando percibimos injusticias, cuando tratamos de poner límites. Ambos lo hacemos, solo que las mujeres parecerían estar más dispuestas a aceptar algunas cosas y los hombres menos. Hay factores profundamente socioculturales de los cuales vale la pena que hablemos en otras ocasiones, porque sí, en este país nuestro, el hombre parecería tener muchísimo más autorizado enojarse que las mujeres. Está muchísimo mejor visto, desgraciadamente, que el hombre se enoje. Y esto es bastante absurdo. Es hasta casi correcto que el hombre se enoje. Yo creo que este tipo de enojo lo que hace es esconder la profunda vulnerabilidad masculina. Tengo una expresión muy grosera que utilizo para referirme a este tipo de hombres, así que no la voy a usar. Solamente diré que es el síndrome del tengo algo chico. Y puede llevar a la gente a los hombres a ponerse muy agresivos cuando se perciben inseguros, minimizados, devaluados. Y vuelvo a lo mismo, culturalmente parecerían tener más permiso. A las mujeres no se les permite enojarse, parece ser que es de mal gusto, de mal aspecto, idioteces tremendas. Miren, un enojo a tiempo, justificado y saludable, te va a servir para no ser lastimado y para decir no ante situaciones que se pasan. Familiares, amigos, abusos laborales, de relaciones, en fin. Una cosa es el coraje que procede de la valentía, de la capacidad de decir basta y hacerte fuerte de veras. Y otra cosa muy diferente es la ira que solamente sirve para destruir lo que tiene enfrente y justificar tu orgullo y tu tremendo ego. ¿Qué encubre el enojo? La mayoría de las veces ego, debilidad, tristeza, miedo, frustración. Y quiero regresar a estas palabras del Lama Ole Nidal. Una persona fuerte simplemente hace lo que está enfrente. Cuando está débil, se molesta y se frustra. Analicen sus debilidades y trabájenlas. Mientras menos débiles seamos, menos nos vamos a enojar por cosas intrascendentes. Bien, pues tengo que irme. ¿Hasta qué punto es bueno expresar enojo, Evi? Hasta el punto en el que te ayuda a decir algo que sientes, a expresar una molestia, poner un límite y no dañas a nadie. Cuando dañas a alguien, aunque tengas buena intención, no sirve para nada. Sí, también, Ana Laura, sí, también pasa lo mismo con los que están tristes. Tienes toda la razón. Vale.
pues hay muchísimo que leer. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos por sus comentarios. Les agradezco muchísimo la compañía. No les voy a contestar hoy, al menos no a todos, porque no tengo muchísimo tiempo, pero mañana en el transcurso del día me conecto y contesto sus comentarios. Les aviso de cuando esté el podcast, va a estar en estos días. Y gracias por acompañarme. Les dejo ligas en los comentarios para cursos, para libros y sigamos en contacto. Nos vemos en 15 días y continuamos platicando como siempre y tan a gusto. Se les quiere, los abrazo desde aquí. Tengan una bonita semana y un bonito lunes.